Hola, buen día, ¿cómo están? Soy la profesora Claudia Caballero. Vamos a ver el modelo atómico y la tabla periódica a través de estas diapositivas. Acá tenemos una caricatura sobre los modelos atómicos. Está representando un poco la historia del átomo y sus referentes. John Dalton, quien propuso la teoría atómica. Thomson, que propuso un modelo de átomo muy particular, comparado con un budín con pasas de uva, donde decía que el átomo era todo positivo con algunas cargas negativas incrustadas en toda su masa. Rutherford, quien descubrió que había espacios vacíos y descubrió que el átomo tenía cargas positivas llamadas protones. Bohr, que establece este modelo atómico, el modelo de orbitales. Chadwick, que descubre el neutrón, y el modelo moderno, ¿sí?, que establece que el átomo tiene nubes energéticas alrededor de su núcleo, donde se ubican los electrones. Muy bien, el modelo atómico de Bohr es el que vamos a utilizar para poder explicarlo, porque el modelo moderno es imposible. En el núcleo del átomo vemos que hay algunas partículas llamadas partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas son los protones y los neutrones. Hay niveles energéticos, también llamadas órbitas, orbitales o capas. En estos niveles energéticos se ubican los electrones, que tienen carga negativa. Entre medio hay espacios vacíos. Se cree que el átomo en su mayoría tiene mucho espacio vacío. Aquí hay otra representación del lado derecho del átomo, la estructura interna del átomo. Muy bien, vemos que en el núcleo hay protones y neutrones. Internamente los neutrones y los protones se ha descubierto que están formadas por otras partículas llamadas quarks, que son mucho más pequeñas. Y en la nube energética se encuentran los electrones. Te propongo que investigues qué elemento químico es este. Tiene 2 electrones, tiene 2 protones y tiene 2 neutrones. Investígalo en la tabla periódica. Seguimos. Aquí hay otra representación de un átomo de Bohr, donde el núcleo atómico, ahí tenemos la flechita, ¿sí? En el núcleo tenemos protones y neutrones, que como dijimos son partículas subatómicas. Neutrones con carga cero, es decir, no tienen carga eléctrica, por eso son neutros, y los protones tienen carga positiva. La suma de protones y neutrones nos permite saber el número másico, que nos indica la masa del átomo. Se representa con la letra A. También tenemos el número atómico, que se representa con la letra Z. El número atómico nos indica la cantidad de protones que tiene el átomo. Por ejemplo, este átomo tiene 3 protones, 4 neutrones y tiene 5 electrones. Los 5 electrones se ubican en la corteza electrónica, en los distintos niveles energéticos. Tenemos 2 en el primer nivel y 3 electrones en el segundo nivel. Te propongo que investigues qué elemento químico de la tabla periódica es este, que tiene 3 protones, 4 neutrones y 5 electrones. Están en desequilibrio de cargas, es decir que esto, ya te doy una ayudita, es un ion. Avanzamos. Acá hay otros modelos de Bohr. Por ejemplo, el átomo de sodio, fíjate que tiene 1, 2, 3 niveles energéticos. Esto nos indica que este átomo está ubicado en la tabla periódica en el periodo 3. El oxígeno, que tiene 2 niveles energéticos, estos niveles nos indican que está ubicado en el periodo 2. Acá tenemos el fósforo, si tiene 3 niveles energéticos. ¿En qué periodo se debe encontrar ubicado en la tabla periódica? En el periodo 3. Perfecto. Vamos ahora a la tabla. Acá tenemos una representación de la tabla periódica de los elementos, donde los elementos químicos se ubican de acuerdo a distintos criterios, como ya vimos. Aquí se encuentra ubicado el número atómico y están ordenados si ustedes lo analizan. El número 1,
el helio en este extremo, el número 2, y así vamos contabilizando. Número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y seguimos este ordenamiento según el número atómico, es decir, según la cantidad de protones que tienen los elementos. Hay otro ordenamiento en la tabla periódica que son los grupos. Acá tenemos el grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5. Los grupos son ordenamientos de los elementos químicos según sus características análogas. Por ejemplo, todos estos elementos desde el litio hasta aquí abajo son metales alcalinos. Desde el berilio hasta el último son alcalinos térreos. El grupo 3, 4, 5, todos estos que están en amarillo son elementos de transición. Acá tenemos los no metales y aquí tenemos, ¿sí?, los elementos que son gases raros o gases inertes. Perfecto. Es decir, que también los elementos se ordenan en grupos. Si ustedes ven, estos grupos se organizan en forma vertical. También tenemos los períodos. Los elementos se organizan también por períodos. Período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el período 8. Hay 8 períodos donde los elementos se organizan en forma horizontal. ¿Qué me indica el período? El período me indica la cantidad de niveles energéticos que tiene un átomo. Por ejemplo, el potasio, el calcio. Los dos tienen 4 niveles de energía. Si volvemos aquí atrás, aquí el sodio tiene 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles. Es decir, que se encuentra en el período 3. Veamos si es así. El sodio se encuentra en el período 3. Muy bien. El hierro lo tenemos aquí, se encuentra en el período 4. ¿Cuántos niveles de energía va a tener? El berilio tiene se encuentra en el período 2. ¿Cuántos niveles de energía va a tener? 2, exacto. Perfecto. Un elemento para destacar es el hidrógeno. El hidrógeno está ubicado en el grupo 1, pero no es un metal, es un gas. Muy bien, también en la tabla podemos analizar los símbolos, ¿sí? El color de los símbolos. Hay tablas que me dan esa información y otras no. Aquí tenemos toda la información para poder analizar en la tabla. Y no solo en la parte frontal de la tabla, sino en el reverso de la hoja tiene mucho para leer. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier pregunta me envían sus consultas. Nos vemos. Chau. Gracias.